Soy originaria de Guatemala. Nací en una aldea en las montañas de Quetzaltenango, Coachella. Ujú. Y sí, tuve la oportunidad de ir a la escuela. En esta aldea tiene todavía una escuela primaria que llega hasta el sexto de primaria. Entonces tuve la oportunidad de asistir a la escuela hasta ese año, ¿no? Y después me dedicaba junto con mi familia al cultivo de café orgánico, que todavía sigue siendo uno de los productos principales en la aldea hasta estos años, porque el café se cultivaba, se cuidaba y se cosechaba cada temporada, ¿no? Como en el mes de enero, febrero, marzo es como la cosecha del café. ¿Cuántos hermanos están en su familia? Somos 9 en total, somos 3 mujeres y 6 hombres. Entonces, sí, una familia bastante grande y pues todos vivíamos en el mismo pueblo y crecimos trabajando en los campos allá. Entonces, ¿de qué edad decidió venir a los Estados Unidos? ¿Cuál era su motivo? Bueno, pues muchas razones, ¿no? Pero creo que la más es ya cuando se hace grande la familia, cuando a veces ya uno como quiere independizarse o buscar una mejor vida, ¿no? Como a pesar de que teníamos este poquito de terreno, no nos daba para vivir como tranquilos, ¿no? Siempre estábamos teniendo problemas económicos y casi no podíamos tener como el chance de ganar para comprar un poco más de terreno o construirnos una casa, otra casa para poder tener nosotros, ¿no? Entonces, y pues en Guatemala uno trata de buscar trabajo, pero es complicado también, pues la pobreza siempre ha afectado, siempre es algo que afecta mucho, ¿no? Mi mamá es una de las personas que se fue de su tierra natal porque sí, ella pues también como muchos indígenas vivieron bien fuertemente ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que llegaron a este lugar, a buscar, como refugiándose básicamente. Ah, Ella hablaba puro mam y aprendió un poquito de español cuando estaba mudándose o yéndose para estos otros lugares. Pues ella y su familia se tuvieron que separar. Hay como tías o tíos que yo no conozco porque ella les perdió el rastro completamente a sus hermanos. Entonces, eso son cosas que ella siempre recordaba y ella siempre le afectaba, como siempre decía, me hubiera gustado por lo menos saber a dónde, si mis hermanos están vivos o no están vivos, cosas así. Entonces, siempre era una parte pues de la familia que siempre le dolía a ella. Y pues cuando me vine para acá, pues fue una decisión, ¿no? De poder hacer algo para apoyar a la familia o para poder tener yo algo, ¿no? Como soy la última hija de esos 9, entonces pues quería tener algo, una mejor vida, ¿no? Como tener mi propia casa, tener mi propio terreno para poder vivir más tranquila y no tener que vivir como siempre con carencias. usted fue el único hermano que vino aquí y el más joven. ¿Y qué edad tenía usted cuando vino? Como 20 años. ¿Y vino solo? Sí, y sí, bueno, ahora tengo algunos sobrinos que viven aquí, pero de mis hermanos nadie vino acá. Todos como buscamos diferentes caminos. Ellos quedaron en Guatemala. ¿Y en qué estado llegó usted en los Estados Unidos? Aquí en la Florida, aquí en Immokalee. Y pues, ¿qué empezó a hacer en Immokalee? Empecé a cosechar tomates. O sea, yo vine y pues me dijeron, allá hay trabajo, me vine para acá y llegué aquí directamente a las labores. Yo pensaba, pues es trabajo de campo, es algo que yo conozco, ¿no? Trabajar en el campo, pero nunca imaginé que era así de difícil, ¿no? Como tener que aprender a hacer un trabajo nuevo que yo no conocía y muchos problemas que habían en el lugar de trabajo, ¿no? Como es un mundo completamente diferente y yo diría un mundo abusivo, porque como trabajadores
En mi experiencia, yo trabajé 12 años en las labores y en esos años pude experimentar muchas veces ni me pagaban por el día o los días que yo trabajaba y no había una manera en que yo podía recuperar mi pago. Entonces, nada más lo dejaba así y me iba a trabajar en otros lugares, pero también siendo mujer, pues una situación poco más difícil, ¿no? Porque el acoso sexual es uno de los problemas que muy comúnmente una mujer trabajando en la industria agrícola y en muchos trabajos, pienso yo, pero en mi caso, pues el acoso sexual era algo que estaba presente cada día en el lugar de trabajo y no había como una manera de poder reportar, porque cuando uno intentaba reportarlo, pues había amenazas de que, oh, te voy a despedir, ya no vas a tener trabajo mañana, o piénsalo bien. Entonces, las personas que hicieron el acoso sexual eran supervisores, contratistas, choferes, dueños, no eran compañeros que trabajan así como usted, otros hombres en el tomate. No eran más los patrones, los contratistas. Eran los que, pues, son los que tienen más poder en decidir quién van a llevar. Habían algunos choferes de autobús también, pero no era tan fuerte como los meros contratistas. ¿Cómo es que usted sobrevivió a eso? ¿Cómo usted pudo aguantar y cada día vivir con eso, amenaza de acoso sexual? Bueno, una de las cosas que hacía era que a veces cambiaba de trabajo para ver si era mejor en otro lugar, pero la situación era la misma. Pues muchas veces uno tiene que decidir como persona, como mujer, si yo reporto el acoso es posible que ya no tengo trabajo. Si no tengo trabajo, no voy a tener dinero para los gastos o para las necesidades que uno tiene, ¿no? Entonces, tenía uno que decidir, pues mejor aguantar o soportar, como quiera, pues eso no solo me pasaba a mí, pasa a otras mujeres, entonces no había como, no se podía hacer nada, básicamente, no había información para uno como trabajador de decir, mira, si estás enfrentando esta situación de abuso, llama a este número o repórtalo a este número, o si había algún tipo de información y uno llamaba, le respondían a uno en inglés o le respondía a una máquina. Entonces, no hay acceso, pues, para que uno pueda reportar o información para que uno pueda reportar. Y también uno pensaba, pues, si yo voy a reportar el abuso, quién sabe qué tipo de preguntas me van a hacer, qué tal si al final, pues, voy a salir perdiendo, ¿no? Y también porque habían otras mujeres que se escuchaba, pues, en las labores que decían, yo hice esto, pero al final me preguntaron aquí, que me preguntaron que si tenía papeles, que si no tenía, como cosas así, ¿no? Que ellas decían, pues. Entonces, a veces por eso las mujeres no, uno decía, pues, ¿para qué correr riesgos, no? Entonces era difícil, pero no podía uno nomás no ir a trabajar porque pues no había dinero para eso. Tenía que aguantar y los demás mujeres tenían que aguantar. Sí, entre nosotras habían pláticas nada más como entre mujeres, decir, mira, a mí me pasó esto, también a mí me está diciendo cosas este patrón, pero solamente conversaciones entre nosotras como mujeres, que no, al final de cuentas, no había una solución. Entonces, cada día cuando uno salía del trabajo, pues llegaba uno a la casa, pues ya cuando uno tiene familia, cuando yo ya pues tenía a mi hijo también. Era bien difícil de poder llegar en la casa y tener una cena bonita con mi familia porque siempre estaba pensando de que hay alguien ahí en el trabajo que me está acosando o ya no quiero regresar a ese trabajo, tal vez mejor me voy a otro trabajo a buscar algo, pero la situación de acoso o la situación de robo de salario siempre era lo mismo, no había pues nada de protecciones para nosotros como trabajadores. Sí, entonces no pudo realmente divertir de su vida, tener tiempos felices, porque siempre estaba preocupado de robo de salario y acoso sexual. Siempre había ese pensamiento, afecta bastante psicológicamente a uno como Sí, persona. Ujú. yo he representado varias mujeres
que Julia Perkins y otra persona de la coalición ha pasado a mí y representado defendiendo sus derechos y haciendo pleitos Ujú, en la corte. Lo sí. hago todo gratis y gané todos los casos. Yo entiendo cómo pasó, cómo afecta psicológicamente y Ujú, cuando un hombre lo toca y amenaza yo entiendo lo que pasó con las mujeres, es muy ujú, difícil. Algunos tienen el valor de presentarse a mí para decir que vamos a hacer demanda. ujú, Y la mayoría de ellos son documentados, es el problema. Los ujú, indocumentados casi tienen miedo de hacerlo. ujú. Sí, es complicado, es difícil esa situación y pues yo creo que algo que cambió bastante la manera en mi forma de pensar, en la manera de que ya no tenía que seguir aguantando esta situación fue por el participar en la coalición también, como eso es algo que me ha ayudado bastante ahora en día. Entonces, usted trabaja en el campo por 12 años en el labor, aguantando el abuso y después, ¿cuántos años escuchó de las actividades de la coalición para defender mujeres? Pues estando en Imócali uno siempre sabe de la coalición. No participaba así como venir a las juntas que tienen, pero por la radio o por las diferentes acciones o fiestas que hacen la coalición, pues siempre venía a algunos eventos como las fiestas o eventos que tenía la radio. Sí participaba, pero no como en la lucha, mera lucha de la coalición. Entonces yo me empecé a involucrar mucho más cuando empezó el programa de comida justa, porque el rancho donde yo estaba trabajando en ese tiempo entró al programa. Ese rancho es Pacific. Entonces yo empecé a trabajar ahí, en los tomates también, y después ellos entraron al programa. Creo que fue el primer rancho que entró al programa de comida justa y fue cuando llegó la coalición. Recuerdo que llegó Gerardo, Nelly, Julia y Lucas a hablar pues de algunos cambios que iban a pasar dentro del rancho y hablaron pues sobre los derechos que se iban a estar implementando en esos ranchos y pues uno de esos derechos pues fue la protección a las mujeres en prevenir y eliminar el acoso sexual. Entonces, eso fue como una luz que estábamos esperando por décadas, las mujeres, ¿no? Fue algo que a mí me quedó bien grabado. El hecho de que ellos empezaron a hacer la plática, a decir que ningún supervisor, ningún patrón tiene derechos de acosar y que las mujeres podemos reportarlos y que no va a haber amenaza para nosotras y que no va a haber represalias, que va a haber más protecciones. Entonces, eso y también de que en estas sesiones de educación están presentes los mismos patrones escuchando estas pláticas que ya no van a poder hacer eso. Y aquellos contratistas o supervisores que no están siguiendo este código de conducta, pues van a tener consecuencias. Incluso muchos fueron despedidos en ese tiempo, patrones que llevaban años haciendo acoso. Vimos cómo fueron despedidos y para nosotros eso fue como quitar una carga grandísima que llevábamos por años cargando un peso que llevábamos sin tener que llevarlo, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque obviamente cuando se hacen estas pláticas se explica cómo fue que la coalición trajo a las grandes corporaciones a firmar estos acuerdos para proteger a los trabajadores. Entonces, yo quería saber más porque yo de todos los años que llevaba trabajando en estos ranchos, no solo en Pacific, sino en otros ranchos donde había visto cosas y pasado cosas que no debieron haber pasado, pues me sorprendió pues que por primera vez alguien estaba hablando de proteger a los más vulnerables, a las más vulnerables. Entonces, por eso fue que yo empecé a venir un poco más a las juntas, empecé a participar en las juntas de mujeres que tienen aquí los días domingo. Entonces, empecé a venir, a aparecer un poquito para aprender más de esta lucha y que yo también podía ser parte de estos cambios, ¿no? Entonces, fue así como yo me empecé a involucrar y
empecé a ir a las diferentes protestas, a las diferentes giras que hace la coalición, empecé a apoyar pues más lo que se estaba haciendo porque yo no quería que este programa solamente se quedara en el rancho donde yo estaba trabajando, sino que pudiera expandir a otros ranchos donde hay compañeras mías que están trabajando, que yo no quiero que sigan pasando, o que haya nuevas generaciones que vengan, pero que no tengan que pasar lo que yo pasé o lo que otras mujeres en Imocal y en otros lugares están pasando. Entonces, de crear un lugar que no sea peligroso para ninguna mujer, para ningún hombre, que sea respetado la humanidad de nosotros como trabajadores, independientemente de la situación legal que uno tenga. Somos seres humanos y venimos aquí a este país para trabajar, para forjarnos una vida y no tenemos que vender la dignidad para lograr tener esta vida digna, ¿verdad? Entonces, por eso empecé a involucrarme más con la coalición y pues desde ahí creo que me gustó mucho pues el hecho de estar en esta lucha y ahora pues soy parte del staff de la coalición. Ahora yo soy parte del equipo de educación que va a esos ranchos donde yo salí a hablar con mis excompañeros de trabajo sobre los derechos. He regresado a esos ranchos y algunos contratistas que tal vez no querían entender muy bien qué era el programa y que decían que no iba a funcionar y que ni nos ilusionáramos, ahora están ahí aceptando que los derechos humanos es la nueva regla, es algo que ellos no pueden quebrantar, ¿no? Y que los derechos humanos de los trabajadores están ahí para quedarse, que no es un juego. Entonces, tienen que adaptarse a estas nuevas reglas y si quieren seguir trabajando en estos ranchos. Y que pues para nosotros como trabajadores, pues tuvimos una voz. Como trabajadores ahora no tenemos miedo porque sabemos que estamos siendo protegidos y que si hay alguna violación de nuestros derechos humanos, hay 14 corporaciones que están para respaldarnos y que eso pues hace que nosotros como trabajadores ahora tengamos pues más poder. No tenemos ese poder para ahora hacer lo que nosotros queremos, simplemente el poder de hablar y el poder de prevenir los abusos que por décadas nos afectaron a nosotros y el poder de que va a haber prevención para las nuevas generaciones que vienen a estos lugares de trabajo y eso es lo que nos da a nosotros pues también motivación para seguir haciendo esta lucha. ¿Cómo afectó a las mujeres cuando la situación empezó a cambiar con los derechos? ¿Cómo reaccionó al principio mujeres y cómo Ujú. poco a poco? Pues yo creo que por muchos años, como dijo usted al principio, no había tiempo para las sonrisas en el rostro de las mujeres. Ahora hay tiempo para esas sonrisas y se puede ver en el rostro de las mujeres que trabajan en los ranchos bajo el programa. Hay tiempo para poder disfrutar un plato de comida, aunque sea frijolitos, con los hijos en la casa, porque uno puede llegar a su lugar, a su casita, puede uno abrazar a sus hijos, cocinarse una cena rica, cenar con los hijos, porque uno no está pensando en esos peligros que existían antes. Uno no está pensando en aquel supervisor o en aquel patrón que está abusando de las mujeres. Psicológicamente también ayudó bastante a las mujeres porque ese peso que dije yo que cargábamos por años ya no estaba ahí. Uno se levantaba, se le levanta uno en las mañanas y se va uno tranquilo al trabajo porque sabe que se le va a respetar a uno. Entonces, el hecho también de que ahora las mujeres o los papás pueden ver a sus hijos en las mañanas porque antes se iba uno bien temprano al trabajo. Nosotros salíamos a veces, nos levantábamos a las 4 de la mañana, despertar a los niños para llevarlos a una persona que los va a cuidar y después llevarlos a la escuela. Pero ahora, pues muchos padres y madres de familia todavía tienen chance de desayunar hasta incluso con sus hijos. Algunas veces todavía tienen chance de llevarlos a la escuela y después irse a trabajar. Y eso lo han dicho aquí en la comunidad, que gracias al trabajo de la coalición, ahora los papás tienen ese chance de desayunar con sus hijos, llevarlos a la escuela y todavía tener tiempo de ir a trabajar. Y pues en la vida de un hijo, un padre presente
es algo que ayuda bastante para el desarrollo de esos niños. Entonces, hay presencia de los padres, hay presencia de las mamás en los hijos y eso pues ayuda bastante también a los hijos de ver a los papás contentos, de no verlos sufriendo. Cuéntame un poquito sobre su interés en el cambio climático, calentamiento global, cómo afecta a la gente en el campo y cómo puede afectar y qué cambios tenemos que hacer para proteger a los campesinos contra los cambios climáticos. Es algo que está afectando ya a los trabajadores. Hemos visto en los últimos, bueno, más que nada el año pasado, el calor extremo que hubo y que pues lastimosamente trabajadores han perdido la vida por trabajar bajo condiciones de calor extremo. Yo hago casos de Ujú, accidentes. He tenido casos de varias personas que realmente tenían mareos, tenían daños permanentes cerebrales del ujú. calor porque desmayaron. ¿Y usted encontró también en Immokalee estas condiciones? Pues de gente que lo comentaban, que vienen aquí porque tenemos todavía las juntas comunitarias, todavía la gente pasa a la coalición. No es tanto como que nosotros vimos directamente o que hablamos con una persona directamente que lo pasó, pero sí que la misma comunidad nos decía en tal lugar o en las noticias, por ejemplo, en Homestead salieron noticias de trabajadores que perdieron la vida por el calor. O sea, de varias maneras uno sabe que es algo que está afectando, pero lo siente uno, ¿no? Cuando uno sale afuera, uno sabe que está caliente. Imagínate cómo sienten los trabajadores, especialmente cuando los trabajadores no tienen protección de derechos porque están trabajando fuerte, están sudando, no tienen sombra, muchas veces no hay acceso a agua inmediatamente, entonces sí afecta a los trabajadores esa situación. ¿Cómo cambió el programa de la coalición en Ujú. proteger los trabajadores en el campo contra el calor? ¿Qué cambios hicieron ya y qué cambios necesitamos que ya no existe? Sí, bueno, por ejemplo, bajo el programa de comida justa se empezó a implementar un derecho que es descansos mandatorios, en donde desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre, los trabajadores en los días más fuertes de calor van a tener descansos a cada 2 horas o 2 horas y media por unos 10 o 15 minutos, dependiendo lo que dice la compañía. Esto quiere decir que todos van a parar de trabajar. Especialmente es el tiempo de la pizca de tomate, es donde la gente está como corriendo más porque pues necesitan hacer más cubetas para poder ganar el día. Entonces, durante ese tiempo de la cosecha, los trabajadores, los que están recibiendo la cubeta en el camión, también no van a recibir ni una cubeta por este tiempo para que así los trabajadores tomen esos descansos. Por eso se dice pues mandatorio, quiere decir que todo se va a parar para que no tengan que trabajar y así descansar por esos minutos. También con el programa de comida justa hay sombra accesible donde el trabajador si se siente mareado, si se siente cansado, puede tomarse un descanso, hay agua accesible. En caso de que un trabajador se siente mal y necesita asistencia médica, pues también el rancho está entrenando a los supervisores, también hay un comité de salud y seguridad para pues monitorear qué está pasando en los campos y ayudar a las personas que necesitan. Y si es necesario llevarlos a la clínica o emergencia, lo que sea, pues el rancho va a estar tomando esta responsabilidad y asegurar que el trabajador está bien. Cuando hacemos las sesiones de educación, hablamos de lo importante que es cuidar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Por medio de dibujos, nosotros hacemos reflexión y también puedo mandarte una foto del dibujo que estamos usando ahorita para hacer los entrenamientos. Le llamamos más como educación popular, pues para que juntos podemos reflexionar sobre lo importante que es la salud y la seguridad. Yo creo que hemos visto también en la comunidad cuando pasan huracanes, por ejemplo, las viviendas son algo que los trabajadores, pues sí son afectados bastante porque como más o menos conoces Immokalee, no las viviendas aquí son viviendas móviles, entonces, y muchas veces los trabajadores no
no tienen acceso a una casa segura. Entonces, ese es algo también que se puede, como hay un proyecto que se está haciendo para las viviendas para trabajadores, que son viviendas pues más seguras en cuanto a huracán, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que tal vez uno debería de estar pensando, no solamente qué vamos a hacer de aquí a unos 5 o 10 años, sino qué vamos a hacer ahora, ¿no? Ahora se necesita que pensemos más en la gente pobre, en la gente más vulnerable a estos cambios climáticos. Cuando la sociedad está pensando en construir casas o viviendas, que se piense en las comunidades más rurales, también en las comunidades más trabajadoras. La tecnología puede ser algo que puede ayudar, pero también se tiene que pensar cómo los trabajadores pueden tener acceso a esas tecnologías. Hay muchas cosas que se piensa en grande, pero nunca se piensa cómo podemos ayudar a la gente más necesitada, a la gente que es de bajos salarios, a la gente que son migrantes, ¿no? Entonces creo que eso es algo que cuando se va a estar haciendo planes para proteger a la sociedad sobre los cambios que vienen, se tienen que incluir a toda esta comunidad agrícola también. No solo agrícola, sino los que están trabajando en la construcción, en la yarda, ¿no? Porque son trabajadores que hacen el trabajo más difícil y son los que menos recursos y menos acceso tienen cuando está pasando un desastre natural. La ayuda siempre tiene que ser pensando en aquellos trabajadores esenciales, como lo son los trabajadores de bajos recursos. Y pues hasta el momento las personas que traen construcción o yardas no tienen las mismas protecciones que No. ustedes tienen. Ujú. Sí, en el trabajo diario. Ujú. Y Ujú. pues quizá un día podamos aumentar, expandir el programa de comida justa a otras industrias. Sí. Sí, de hecho ha estado expandiendo, pero como dices, falta mucho. El programa ha expandido, hay en un grupo de construcción, pero en Minnesota. Ah, Hay el programa en la leche con dignidad en la industria de la leche. Sí sí, está expandiendo. Vermont. Sí, en Vermont. Pero sí, hace falta mucho trabajo, pero no lo podemos hacer solos también. O sea, como que la gente puede seguir involucrándose, ¿no? Que nosotros seguimos con nuestra lucha, no porque ya tenemos el programa y ya estamos bien, ya nos vamos a tomar vacaciones. Nosotros seguimos luchando, nosotros seguimos en nuestra lucha para proteger los derechos humanos. Entonces, también la gente que va a leer tal vez este artículo puede involucrarse más con nosotros. Vamos a tener una acción en marzo, por ejemplo, aquí en Palm Beach. Entonces, la gente que está interesado puede visitar nuestra página, puede venir a marchar con nosotros porque estas 14 corporaciones que nosotros hemos traído, no lo hemos traído solamente los trabajadores, sino que consumidores a nivel nacional se han involucrado. Hay estudiantes, hay líderes de fe, grupos comunitarios que han marchado junto con nosotros, que han venido a nuestras acciones y es por eso que las corporaciones han movido. Entonces, hay mucho trabajo que falta hacer, como digo. No estamos haciendo ese trabajo solo, siempre necesitamos el apoyo de los consumidores, aquellas personas que comen ensaladas, ¿verdad? Que ven los tomates frescos, que ven las lechugas, que ven todos esos vegetales ricos en su plato. Póngase a pensar cuáles son las condiciones que los trabajadores se enfrentan para llevar esa comida hasta su mesa, cuáles son las condiciones que las mujeres enfrentamos para poder llevar ese plato de ensalada. Entonces, no solamente se trata de pensar en comer saludable, en comer orgánico, sino también en que la comida que estamos consumiendo tenga protecciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, es un trabajo en conjunto, tenemos una conexión consumidor y trabajador y tenemos pues todavía mucho trabajo para hacer cambios que realmente afecta en la manera buena a los trabajadores, como lo que me pasó a mí, de que pude ver mis derechos como mujer, que pude reportar el acoso sexual sin miedo y que muchas mujeres lo están haciendo y que lo siguen haciendo. Entonces,
eso es algo, eso es un cambio que lo hicimos junto, entonces queremos seguir haciendo este cambio junto con las personas que están interesadas en seguir participando con nosotros. Y bueno, felicidades con todo su trabajo y todos sus logros. ¿Cuál era la satisfacción más grande de usted trabajando junto con la colección y los cambios que ha visto en el campo? ¿Cuál es Ujú. la satisfacción más grande que usted se ve y se siente? Creo que el poder ir a hacer las sesiones de educación a los ranchos y de que también pueda llevar este mensaje a los consumidores. Es muy bonito poder hablar del programa sin miedo de que lo que estoy diciendo es mentira, porque es algo que está comprobado que funciona. Entonces, para mí, ver a mi comunidad que está ahora trabajando en ranchos que está bajo el programa, que haya protecciones y que nadie tiene que perder la vida o que las mujeres no tengan que enfrentar acoso sexual. Eso es algo que me da una satisfacción y que puedo sentirme tranquila conmigo mismo por hacer esto y que estamos haciendo historia y no solo estamos aquí para hacer historia, sino para hacer cambios verdaderos. Excelente. Muchas gracias por todo su trabajo y su dedicación a la comunidad. Y pues usted ha tenido la experiencia de sufrir como otros compañeros y Ujú, pues, era muy motivado, motivación para hacer cambios y sigue dando educación y luchando para los derechos, haciendo muchos cambios en el trabajo, sobre ujú. todo en otros estados. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por todo y pues felicidades con la 30 aniversario de la colección. Sí, gracias a ustedes por esta entrevista también. Ok, muchas gracias. Hablamos pronto y ojalá nos vemos en Immokalee las próximas semanas. Gracias. Ok, gracias.